Un saludo muy especial a todos los que se han conectado a esta hora en el encuentro latinoamericano y del Caribe de Atletismo CEPALAC 2025. Tenemos la grata noticia que el reporte que certificó Zoom en el día de ayer de los participantes fue de 625. Aspiramos hoy a tener más de 800 observando 1000 participantes de los 1241 inscritos después de la depuración que hizo Zoom de correos duplicados, correos mal escritos y unas equivocaciones de algunos inscritos. Entonces, esta cifra oficial es 1.245 inscritos. Ayer tuvimos una participación prácticamente del 50% de este encuentro internacional. En el día de hoy va a moderar el profesor Juan Luis Carter la conferencia de la profesora, entrenadora olímpica y mundialista Emperatriz González con una excelsa experiencia en los Estados Unidos, en las universidades y posteriormente el modelo universitario que proyecta desde Honduras el profesor y presidente de la Federación Atlética de Honduras, Calixto Sierra. Vamos a darle un poquito de espera en lo que se llama los 5 minutos de espera universitarios, que a veces se prolonga a los 15 minutos, pero ayer pudimos comenzar a las 6:05. Aprovechamos para saludar a nuestro moderador del día de hoy, director académico del Encuentro Latinoamericano y el Caribe de Entrenadores, profesor Juan Luis Carter. Juan Luis, buenas tardes. Hola Ramiro, buenas tardes a todos y a todas. Un placer nuevamente estar en esta jornada, esta segunda jornada. Ayer comentábamos que ya teníamos la primera vuelta a la pista y son 15 vueltas y ya nos quedan 14. Ahí parece que se conecta nuestra invitada. Emperatriz, cordial saludo. Cordial saludo para todos también. Bueno, Emperatriz González es la conferencista en el día de hoy. Decíamos, Emperatriz, que Zoom nos certificó 600 participantes ayer de finalmente un grupo de 1.241 inscritos. Esperamos hoy llegar a los 800 y profesores, entrenadores de atletismo y líderes de atletismo. Vamos a dar unos 3 minuticos más de espera a Emperatriz y Juan Luis. Juan Luis nos va a moderar el encuentro contigo, un encuentro con un modelo socrático, preguntas muy rápidas y respuestas rápidas, un conversatorio como le gusta en los Estados Unidos a Emperatriz González, pero primero va ella a hacer una introducción de su excelsa experiencia en las universidades norteamericanas y lo que quiera. Y posteriormente el profesor y presidente de la Federación Atlética de Honduras, Calixto Sierra, nos hará una propuesta del modelo que él proyecta desde el ámbito centroamericano y del Caribe en los eventos de NACAC para impulsar el atletismo universitario en el Caribe y en Centroamérica desde Honduras. Entonces, yo creo que ya han pasado los 2 minutos y Juan Luis Carter ahora sí tiene la dirección del evento. Gracias. Muchas gracias Ramiro. Hola Emperatriz, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, gracias. Lo mismo para todos. Un gran saludo. Sí. Eh, Antes de nada, se me viene a la cabeza y te veo una imagen de Jimena Restrepo en el podio olímpico y una entrenadora al lado, que yo en ese tiempo había poca información de quién era quién, el nivel de los entrenadores y una sorpresa
que una mujer entrenara a una mujer. Ya era una sorpresa para Latinoamérica. Y tan jovencita, yo la encontraba más jovencita que la atleta. Yo decía, la verdad que joven esta mujer, bueno, ha pasado tanto tiempo y ahora te tenemos aquí, podemos conversar contigo. Yo creo que finalmente las cosas importantes demoran más, pero se cumplen finalmente. Así es que bienvenida y un honor tenerte en este conversatorio que organiza CEPALAC. Eh, y por sobre todas las cosas, por lo que he conversado y he indagado acerca de ti, tu larga trayectoria trabajando en las universidades de Estados Unidos, creo que son 6, no lo sé, pero el dato que tengo, o por ahí, también nos permite trazar una línea entre lo que es Latinoamérica y Estados Unidos. Una línea, tú conoces los dos ambientes, las dos áreas, por decir así. Y también es interesante esto que tú estás arriba en el mapa, estás en Estados Unidos, yo estoy abajo en el mapa, estoy en Chile, en un invierno duro y, y Ramiro está al medio, está en Colombia. Increíble el puente que se genera y se produce en esto. Así es que no me voy a extender más, Emperatriz. No sé si quieres saludar antes de que empecemos a las preguntas o voy directo a las Eh, preguntas. no, yo creo que hay que hacer una presentación pequeña. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo quiero hacerles una reseña rápida de lo que, de por qué estuve en el atletismo, cómo llegué y qué ha sido. Para mí han sido dos capítulos, dos libros, dos historias eh, del siglo pasado, 21 años, es mi primera trayectoria, eso se llama Colombia, eso se llama crecer, aprender, idealizar, eh, idealizar que Colombia estuviera en el mapa del atletismo mundial. Porque desde niña siempre tenía la misma cuestión, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos los colombianos estar a nivel del mundo y por qué no una mujer lo puede hacer? Ese es el primer capítulo, son 21 años y viene el segundo capítulo, o sea, eso es el siglo pasado y el siglo XXI es mi trayectoria en los Estados Unidos. Ya había tenido algunos contactos con universidades, ya el gobierno de Colombia nos había mandado en programas de intercambio con Florida State University, con University of Florida. Luego tuve la experiencia con Jimena Restrepo de irnos a vivir a la Universidad de Nebraska y conocer un poco del sistema. Digo conocer un poco porque estuvimos 3 años y sin embargo vimos la parte, no nos metimos tan al interior porque no había suficiente tiempo. Luego decido irme a los Estados Unidos y trabajé en una universidad en el centro de la Florida por 21 años. Entonces son mi vida del siglo pasado, siglo XX y la vida del siglo XXI. En el siglo XX está la persona inquieta, la atleta y luego la entrenadora. A los 16 años empecé a ser entrenadora orientada por mi entrenador Pedro Grajales, que venía de hacer cursos en el exterior y que empezaron a planificar. Entonces yo para hacer mis horas de trabajo, de servicio comunitario, para graduarme, propuse, ¿por qué no, en vez de alfabetizar o cuidar niños en los hospitales, por qué no entrenar gente? Y lo hice. Al año siguiente, con 17 años, consigo pues, mi primera medalla de oro como entrenadora de 400 metros en los Juegos Departamentales en Antioquia. Y eso parte la historia de que empecé a enamorarme de cómo planificar, cómo hacer que alguien corriera más o saltara más. Y ahí fue donde se juntaron ciertas cosas en la vida y llegué a un colegio donde había un sistema alemán, Colegio Marymount, y yo manejaba la estadística, yo manejaba la parte de los resultados de los tests. Y ahí pude detectar que había una niña diferente. Estadísticamente, yo paralelamente estudiaba economía y tenía todas las estadísticas frescas, las matemáticas, y pude discernir que era distinto, que se podía llegar muy lejos. Pero paralelamente a eso, creé un programa en la zona de Urabá, que es el Atlántico colombiano, en el Caribe, patrocinado por el gremio bananero. Esto es determinante porque esto cambia la historia del deporte del atletismo
femenino y masculino en Antioquia, detectar niños y adolescentes que tuvieran proyección a nivel internacional. Entonces empezamos con suramericano, centroamericano, panamericano, mundial olímpico. Y ahí sale otra medalla. Del primer proceso, 6 años en el Colegio Marymount y el sistema alemán, sale Jimena Restrepo. Pero paralelamente a que Jimena Restrepo se estaba desarrollamos un proceso de talentos en la zona de Urabá, que yo soñaba no fuera solo Urabá y el banano pagara los talentos, sino que también en el Valle del Cauca, en el Cauca. Colombia tiene mucho talento y también tiene muchos recursos, pero no estaba proyectado hacia el deporte. Eso fueron todos esos años. Se sembró el programa de Urabá, de donde sale luego Caterina Ibargüen. Fue un proceso largo de detección y luego de formación hasta que la coge Dubán y la lleva donde la lleva. Esos son el siglo pasado. Y pensando haber hecho la medalla y haber desarrollado y conseguido tantos talentos que la situación iba a ser fácil, pero no se hizo fácil. Me vengo a los Estados Unidos y pensé que aquí era mucho más fácil, porque aunque había estado en la Universidad de Nebraska, pues estaba metida en la NCAA, pero como decimos los colombianos, con todos los juguetes. Pero llegué aquí y empecé a ver al interior, al día a día, de lo diferente que es el sistema y cómo ellos consiguen talentos y cómo desarrollan en esos 4 años, 3 años, 2 o 1, el alto rendimiento. Entonces tengan en cuenta todas esas cosas rápidas que le di, esos brochazos, y ahora sí, pregunten lo que quieran, porque este sistema es absolutamente diferente a todo lo que yo conozco por Colombia y conozco por otros países, por hablar con los entrenadores, por haber hecho cursos en otros países. Estados Unidos, el sistema NCAA es un mundo muy complejo y de muchísimo dinero, y por esa misma razón es demasiado, altamente competitivo. Muy bien, muchas gracias. Creo que era muy importante hacer esa introducción y la salvedad y todo lo que comentas. Justamente vamos a conversar un poco de sistemas y de complejidad, que fue un poco una de las conclusiones que ayer nos quedó, cómo los sistemas deben complejizarse a partir de sistemas muy simples que tenemos en Latinoamérica, en algunos países, ¿cierto? Que es un pequeño directorio y algunas cosas, pero también es necesario complejizarse sin tener temor a eso. Pero creo que una pregunta que le puede interesar a las personas que están con nosotros es acerca del modelo justamente de NCAA y el sistema universitario de Estados Unidos, es saber cómo logra el sistema universitario de Estados Unidos equilibrar la formación académica con los entrenamientos y las competencias. Bueno, eso se logra porque el sistema está muy bien montado en que el joven atleta, muy talentoso, porque si estás en la NCAA, debes tener mucho talento porque es un negocio, o sea, compran tu talento. Ofrecen becas completas, o la palabra beca es muy grande, puede ser todo, puede ser una parte, puede ser un empuje, pero un atleta que no tenga talento no va a ser admitido en un equipo de la NCAA porque ellos tienen regulaciones de becas. Por ejemplo, la máxima puede ser 35 becas para mujeres y 35 becas para hombres. Las universidades Georgia, Texas Tech, cosas por este estilo. Pero su sistema, una vez tienen a los deportistas, está muy bien montado en que las clases son en las mañanas. Y hay un horario de entrenamiento que casi que es general en el país. A las 2 de la tarde, calor, frío, lo que sea, están entrenando. Ellos ya han estudiado, van a su trabajo. Es como un trabajo, es un profesionalismo. Ir a entrenar y luego vuelven a estudiar. ¿Por qué funciona? Porque los deportistas pueden tener el acceso, están separados en el sentido que tienen las salas de computadores, tienen los asesores académicos y tienen las facilidades de estudio solo para ellos. Entonces dividen a los estudiantes regulares de los atletas de alto rendimiento, porque como es una inversión, invierten mucho en el deportista, pero le van a sacar la inversión. Entonces ese sistema está compaginado de que en la mañana se estudia, en la tarde se entrena y por la noche, si quieres, pues es decisión de cada quien qué tanto quieren estudiar,
pueden tener todas las asesorías personales para desarrollar sus tareas, sus proyectos y cumplir con la academia y cumplir con los entrenamientos. Bien, me cabe una pequeña pregunta sobre el tema que tiene que ver con los niveles competitivos. No sé, cuando ingresan al sistema, ingresan de inmediato al sistema a competir de manera directa con todas las categorías, por decir así, o existe algún grupo que participa separado en el inicio. ¿Cómo es el proceso de adaptación a la competencia? Pues yo creo que ellos llegan adaptados. ¿En qué sentido? El sistema del high school, para nosotros el bachillerato, para otros colegios, la escuela secundaria, es excesivamente competitivo y ahí se filtra. Es la pirámide de todo el que quiera hacer atletismo, del que va mostrando condiciones y los van separando hasta que llegan los mejores de los mejores en la secundaria. Y de ahí los jefes de entrenadores, los que más dinero tienen y pueden ofrecer dinero y prestigio de la institución, compran ese talento, le ofrecen ese talento. Entonces ellos ya han competido en el high school a un nivel como que Cooper acaba de correr 1:42:27. Entonces no estamos hablando de crecimiento y desarrollo en el high school. Estamos hablando que cuando llegas allá, ya te han filtrado por 4 años. Aquí es muy determinante los nombres de freshman, o sea, primer año. Bien sea que estés en high school o vamos a hablar de la NCAA, de la NCCA. Freshman es primer año, sophomore es segundo año, junior tercer año y senior cuarto año. Es como por estratificaciones, pero es para separar que acabas de llegar, que ya conoces el sistema, que te estás preparando para hacer algo muy fuerte y te esperan en la última que lo hagas todo. Pero llegan freshmen con unas marcas tan impresionantes que inmediatamente son inmersos en la alta competencia. La mamá de una compañera en mi colegio nos sentó cuando éramos adolescentes y nos dijo una frase para la vida: si alguien te regala una Coca-Cola helada, te saca los gases. Y eso es exactamente lo que pasa en las universidades de los Estados Unidos. Yo lo veo también como la bolsa de valores. Es una inversión de alto riesgo que ojalá se recupere lo más rápido posible. Entonces, vas a ver que pueden llegar unos freshmen que si son excepcionalmente de récord mundial, si no ha firmado con un patrocinador y ya sea da a la profesional, llegan esos muchachos que llegan rompiendo, o sea, soy freshman, pero si fui el mejor en high school, puedo competir con cualquier senior. Y la verdad, hace unos 10 años, 5 años, digamos, se le daba tiempo al freshman de que se fuera acomodando. Pero la NCAA ha cambiado en los últimos 10, especialmente en los últimos 5 años, a un nivel de competitividad tan extrema que ganan dinero. Entonces, como ganan dinero, ganan dinero y son muy movibles. Ahora es muy, muy difícil encontrar que un deportista se quede 4 años con ese entrenador. Entonces, para un entrenador que esté pensando, digamos que un ciclo olímpico, que hablamos de 4 años, entonces un ciclo de college, de universidad, ya no se está dando. Hay una movilidad absoluta. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién me ofrece más? Porque ahora me están ofreciendo, si soy de alto rendimiento, me están ofreciendo la beca completa, o sea, las clases, dormitorio, comida, y me están dando cheque por adicional. Para mí, esto, pues aquí lo pueden llamar de muchas formas, pero eso es profesionalismo total. Entonces, te pueden dar cheque extra de patrocinadores o te pueden conseguir patrocinios internacionales en una figura que ahora se llama el NIL, es el NIL, que eso tiene que ver con la imagen y tiene que ver con que te pueden representar y que puedes tener un contrato con una compañía mientras estás estudiando y te llega el cheque. Pero ahí, ese cheque que llega del exterior, sobre todo para estudiantes internacionales, tiene el 30% de los impuestos. Entonces, estamos hablando de que el mercado ahora es como la bolsa de valores. Las acciones se mueven y se mueven de esta manera. Entonces, vos como entrenador, coges un atleta y
no sabes si lo vas a tener una temporada, 2, 3 o 4, porque se te lo pueden agarrar de otra parte o pueden ofrecer de otro lado. Entonces los sistemas de planificación, estas cosas están cambiando 100%. O sea, hay profesionalismo. Perfecto, yo creo que con más claridad, o sea, la complejidad del sistema funciona porque es capaz de complejizarse y va respondiendo y se va ajustando a la lógica también del atletismo competitivo de alto rendimiento. Creo que es súper interesante esas brechas que se nos van produciendo muchas veces a nosotros. Es por eso mismo, no nos atrevemos al cambio a ajustar. Bien, yo creo que ahí hay un tema interesante. ¿Qué nos puedes decir tú como latinoamericana de las cómo ves a los deportistas o atletas que se insertan en el sistema que vienen de Latinoamérica? Bueno, yo veo, yo tuve la experiencia. Yo me fui a la Universidad de Nebraska, pero la experiencia de nosotros fue la primera y fue única por mucho tiempo. Jimena, que ya daba resultados a nivel internacional, muchos, fue reclutada en el Mundial Junior de Canadá por 16 universidades. La más agresiva le mandó el tiquete para que fuera un fin de semana, esa fue Nebraska, y le hizo examen, el TOEFL test, el de suficiencia de inglés, y realmente la enamoró mostrándole el equipo de relevos que tenían y que nosotros no teníamos, porque Jimena estaba muy superior con respecto a otras compañeras para armar un equipo de relevos. Eso fue la que la enamoró, firmó con Nebraska, pero esto es bien importante porque ella propuso, yo vengo pero quiero mi entrenadora conmigo, si mi entrenadora quiere acompañarme, yo quiero seguir el proceso con mi entrenador. Eso fue una decisión muy madura a la edad que Jimena tenía y ya teníamos 2 años de universidad en Colombia, pero las cosas se nos hacían difíciles para entrenar, porque la universidad no le movía las clases y Jimena podía llegar a entrenar a las 6 o 7 de la noche después de una jornada muy grande de universidades. Entonces me propone y nos vamos. Una locura. Una locura que yo me graduó de economía, mi tesis de grado fue publicada en el periódico de la ciudad y voy a ser pues una gran economista, pero siempre está, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué los hombres hablan que las mujeres no pueden bajar de 50? Eso es lo que pasaba donde yo entrenaba en esa época, cuando yo era adolescente y cuando yo era atleta, los hombres se enojaban. Si oían que en Europa alguna mujer había bajado de 50, inmediatamente la señalizaban, la etiquetaban como, ah, es un hombre. Entonces, pero ¿por qué no? Mirando estadísticamente lo que Jimena producía, sí se podía. Comparando estadísticamente qué pasaba en Cuba con Ana Fidelidad Quiró, qué pasaba con Marlinotti, todo este tipo de cosas. Entonces nos vamos a la Universidad de Nebraska porque en mi opinión, ya yo había hecho de todo para que supieran qué era lo que teníamos en Colombia. Yo ya había buscado patrocinadores, yo ya había buscado instituciones, todo lo que quieran, para ir a Europa a competir. Era lo único que estábamos pidiendo. Resulta que en ese momento todavía la mentalidad colombiana no estaba para hablar de una final olímpica y menos mujeres. De pronto le hacían caso a un hombre, pero a una mujer y 2 mujeres jóvenes. Estábamos un poquito como para ellos desfasados de la realidad. Entonces dije, bueno, aquí no cabemos, vámonos. Universidad de Nebraska llegamos y la Universidad de Nebraska, como un buen negociante, Coach Pepin, me sienta y me dice, aquí hay de todo para que usted la desarrolle. Tiene que competir por Nebraska cuando nosotros lo necesitemos. Entonces a nosotros nos pareció un negocio muy justo. Yo llegué y descrestada con las facilidades, con los escenarios deportivos, donde me podía sentar a estudiar videos, de todo, donde podía Jimena estudiar en la mañana tranquila y podíamos entrenar por la tarde. Lo que todavía no sabíamos era que la Coca-Cola estaba muy helada y que el gas nos lo sacaban cada fin de semana. Entonces, eso tenía sus pros y sus contras. Yo lo veía como el gran pro era que Colombia no tenía el recurso, ni la disponibilidad, ni la mentalidad para que una atleta de alto rendimiento se le garantizaran todas las competencias necesarias para desarrollarse. Eso lo pagaba Nebraska y la educación también. Entonces, eso era muy positivo. Lo que no era muy positivo que llegáramos un enero en pleno invierno con 6, 7 semanas de preparación general y la pusieran a correr 60 metros en una final de un torneo bajo techo. Y yo argumentando, no, no estamos preparados, todavía no está para esos choques de velocidad. Hoy es el torneo de esta ciudad
hoy tiene que competir. ¿Qué necesita? El masajista que quiera, lo que quiera, pero corre o corre. Entonces ahí entendimos cómo era de justo el negocio. Nos daban la beca, los estudios, las competencias, pero había que competir. Y era todo contrario a lo que estábamos en Colombia, que a veces teníamos competencias. Aquí a veces teníamos un fin de semana libre. Yo digo en plural porque era Jimena la que corría y a mí me tocaba quedarme esperando a ver cómo le iba, porque recuerden que esta es mi vida del siglo pasado, donde todavía no estaba el internet, donde la información era bien difícil de conseguir y donde muchas cosas se hacían era telefónicamente. Entonces, así es. Muy bien, yo de ese paso de que dices tú que era telefónicamente, el tiempo ha transcurrido y nos gustaría preguntar acerca de la relación entre la tecnología, el uso de la tecnología, las bases de datos, de qué manera soportan el sistema o lo hacen más fuerte, digamos. Mira, eso es sencillo. Hace varios años que tienen eso muy, bueno, si es por estadística, si es por enterarnos qué está pasando, eso hace ya varios años que hay te metes a una página web, se llama la TFRRS, la Track and Field Results System, y corres y a los 3 segundos está el resultado. Entonces, estadísticamente, quién está corriendo, quién está saltando, quién está lanzando, se sabe inmediatamente. Ahí mismo aparece el ranking, ahí mismo te hacen comparaciones. Bueno, tienen todo el software para hacer todo tipo de comparaciones. Esto muy avanzado con respecto a lo del siglo pasado. Ahora que estamos aquí, es absolutamente inmediato la parte estadística. Y todo se mide por el resultado. Todo se mide por una cosa que se dice PR, o sea, Personal Record, PR, y por algo que se dice clasificaste o no clasificaste. Y lo más importante es clasificar a la conferencia. Entonces se asocian por conferencias y eso se gana por puntos. Entonces un atleta es valioso de acuerdo a la cantidad de puntos que puede aportar en una conferencia. Entonces puedes aportar 10, 20 si haces 2 pruebas y sos muy bueno, o 3 pruebas, o inclusive si sos octavo y das un punto, por eso se paga. Ahí hay beca, ahí hay resultados. Toda la tecnología la tienen para de resultados y tecnología en los procesos de entrenamiento. Las cosas de video, desde que yo fui a Nebraska en el siglo pasado, como te digo, yo quedé descrestada, que había un salón enorme donde yo podía estudiar todo. En esa época lo de moda, lo famoso, eran los famosos ejercicios de Lawrence Grip, todo lo que era coordinación, todo lo que eran movimientos biomecánicos. Todo estaba a disposición de uno si lo quería estudiar, si lo quería procesar. Y conferencias y cosas. Ahora tienen un sistema, pues uno puede meterse al sistema de entrenadores, que al principio era así como el que ofrecía antes la IAF, ahora la World Athletics. Entonces, si necesitas unas celdas para hacer, para mirar reacciones, para mirar las 5 primeras zancadas, para ver los procesos de aceleración, o si necesitas celdas cada 5 metros o cada 10, de todo, las universidades de la NCAA División 1, ellos tienen lo que nosotros llamamos todos los juguetes para que el deportista, que el entrenador los use con el deportista. Además, 2 cosas que se juntan, que es como prender un fósforo y hacer un fuego. Mucho talento y tienen juguetes y tienen con qué hacer las cosas en tecnología. Tienen la tecnología para uno usarla con ellos. Entonces esas 2 cosas se juntan y dan los resultados. Todavía no hemos hablado de procesos de recuperación, pero esas 2 cosas se juntan y producen lo que producen, porque es que ahora resulta que en la NCAA bajar de 50 es algo muy común y eso no es tan común. Fisiológicamente eso es una respuesta fisiológica que no es que, pues hemos progresado mucho en tecnología, mucho en procesos de entrenamiento deportivo y sobre todo hemos mejorado mucho en procesos de detección del talento. Y en Estados Unidos el sistema del high school separa el talento. Y cuando hay más becas disponibles,
que talentos americanos. Resulta, por decir algo, que hay 10 corredoras que posiblemente bajan de 50 segundos en 400 metros, pero es que hay muchas más universidades que las necesitan. Entonces, ¿cómo hay dinero? ¿Qué hago? Pues busco en Sudáfrica, lógicamente Jamaica es así mi vecino, Jamaica, Bahamas, Centroamérica, donde sea, porque como tienen con qué, donde esté la materia prima, allá se compra. Sí, muy bien. Muchas gracias por aclarar ese tema que creo que es fundamental. Dos preguntas más. Una que tiene que ver con los entrenadores. Hablaste recién de esta academia que tiene World Athletics y que algunas federaciones tienen sus propias escuelas. ¿Cómo se forma un entrenador? ¿Cómo nace? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es la formación, su estudio, su currículum para llegar a los niveles que se llegan? Bueno, ¿me estás hablando de profesores del high school o estamos hablando solo de la NCAA? De las dos. Bueno, es abierto, o sea, todos dos pueden llegar al mismo sitio. Hay es en el verano, donde hay tiempo, y en junio, cada junio ofrecen niveles de capacitación de entrenadores, así como la World Athletics, nivel 1, 2, 3, 4, y hay niveles en diciembre de especialistas ya de cada área, grandes especialistas. Solamente les voy a hacer una comparación del siglo pasado y del siglo XXI. Mi primer curso IAF fue en Bogotá, 21 días, una gran experiencia que disfruté montones y aprendí de todo. Ahí 21 días, estudié todo el día, 4 horas de estudio y otras de práctica. Así me dieron el nivel 1 de la IAF y lo agradezco y lo he disfrutado y lo he usado. Cuando decidí venirme a Estados Unidos, decidí guardar cuánto curso había hecho con IAF, y como yo era la que me quise venir, la única forma para yo entender ese sistema y sobre todo entender cómo piensan ellos el sistema era arrancar de cero. Entonces me metí al nivel 1 de los americanos. Salieron con el mismo libro amarillito y grisecito de la IAF en inglés y me lo metieron en 3 días. O sea, mientras tuve la experiencia de capacitarme bien por 21 días, aquí a lo americano intenso en 3 días. Entonces, cuando hablamos de nuestros países y nuestros atletas de alto rendimiento, estamos hablando de procesos olímpicos, 3 olímpicos, 12 años, que fue lo que hice yo con Jiménez. Cuando estamos hablando del sistema universitario, van a obtener el mismo resultado en 1 año, en 2, 3 o 4. Si tienen la fortuna en 4 años de poder tener y hacer un seguimiento con tu atleta y hacerle unos programas muy, muy elaborados para que desarrollen lo que tienen. Además, cuando hablamos de temporada, ellos empiezan la última semana de septiembre a entrenar, hacen una especie de preparación por 2 meses y en enero empiezan a correr hasta mayo. Final de mayo, última semana, es la conferencia. Entonces, mientras en el sistema universitario tienen al atleta de finales de septiembre a mayo, nosotros como entrenadores de nuestros países de selecciones nacionales los podemos tener todo el año. Entonces, ahí van viendo la diferencia de cómo te sacan los gases, porque es una inversión. Pues el sistema realmente está muy montado y es muy violento y da resultados, porque estamos hablando de alto rendimiento. Ya que la formación de la persona, el respeto a los procesos, yo pienso que nosotros, los que mandamos atletas latinoamericanos al sistema americano, somos los responsables de que en el verano representen al país, que en las vacaciones de diciembre se sientan del país y entrenen con miras a representar al país. Porque la mira en la universidad es solo la universidad. Que hay campeonato del mundo bajo techo y nuestra corredora de Brasil está en el ranking entre las 3. Es el mismo fin de semana porque nos pasó con Jimena. Y entonces Jimena corrió en indoor tan rápido como una medallista del indoor mundial, pero es que Nebraska el que estaba pagando la beca. Entonces, esas cosas están bien claras. Si hay un campeonato del mundo, sobre todo relevos, ponen en dificultades a los atletas latinoamericanos o europeos que están en el sistema americano a ir a representarlos. No se da. El que paga es el que exige el resultado.
Muy claro. Una última consulta. Cuando tú te refieres al sistema, hablas de un sistema que es eficiente, que tiene los resultados, pero también es muy ¿Es muy qué? Te oigo. exigente desde las diferentes perspectivas. Sí, voy a repetir. Eh, a ver, voy a intentar. Se congeló. ¿Sí? ¿Me No, escucha bien ahí? ya ¿Me sí escucha estoy bien? escuchando. Ya, voy a un poco ahí, me dice que es inestable mi señal. No, la consulta era cómo hace el sistema, ¿cierto?, para poder apoyar, ayudar el estrés, digamos, el esfuerzo psicológico, fisiológico, personal, incluso transcultural que hacen cuando hay atletas de otros países, de qué manera las universidades ayudan a eso. Bueno, la ayuda no, yo no la veo tan directa. Por ejemplo, un muchacho siente el choque. Yo estoy hablando, por ejemplo, con las niñas colombianas o los atletas colombianos que vienen como decimos nosotros, es que somos muy parroquiales, es que, como dijo García Márquez, extrañamos la habladera. Cuando vivía en México, ¿qué más extraña de Colombia? La habladera. La habladera significa toda esa familiaridad, todos esos núcleos de amigos y familias que siempre estamos cercanos. Nosotros en Colombia, yo fui entrenadora de las escuelas, adolescentes, pues nos esperábamos para calentar, porque ahí nos desatrasábamos del chisme, de la clase, del que presentó el examen, de la mamá, o sea, es un grupo. Como este sistema es la individualidad, vos llegas y te meten al sistema y el sistema es altamente competitivo, defiéndase como pueda, pero podés solicitar ayuda y hay charlas, los nutricionistas dan charlas y vos lo tomás o lo dejas porque tenés que ir a la cafetería a escoger lo que vas a comer y es tu opción. Regularmente ves al americano con la hamburguesa y uno que otro toma conciencia y sus vegetales y sus cosas. Lo mismo, sí, psicológicamente y apoyo emocional. Algunos entrenadores tratan de, de buscarles familia o buscarles, llegó de Chile, entonces, ¿quién es chileno? ¿Quién otro deportista chileno está becado en la universidad? Y ese deportista, si ya lleva un año o dos, ¿qué conexiones ha hecho para tener el entorno? Pero es el choque más bravo y lo he visto lo declara la niña española que estuvo en la Universidad de Miami, lo declaran las niñas, 2, 3 niñas de Colombia que han venido. Nosotros estábamos juntas en la Universidad de Nebraska y nos acompañábamos y teníamos eso muy claro, mundial y sobre todo olimpiada. Y nos veníamos el verano a la habladera, a la comida, a entrenar y a disfrutar de la otra parte de la vida. En esto, ellos, aunque ganan dinero, ya están sumergidos en el dinero, y en el verano esos 3 meses se van a trabajar y duro. Y muchos de ellos tienen un trabajo a medio tiempo después de entrenar, de estudiar y hacen unas horitas. Entonces, no es que cada universidad pues tenga un equipo de trabajo consolidado, el psicólogo, el sociólogo, nutricionista, no. Hay fisioterapeutas y sin embargo están cortos con el personal. Si tienen tres fisioterapeutas para 100 deportistas, hay un momento en que el deportista tiene que esperar. Ahora, como están ganando dinero, se les sugiere invierte en usted mismo y ve a ver qué clínica le ayuda a recuperarse un poquito mejor que la crioterapia, que el hielo, bueno, este tipo de cosas. Entonces, como el sistema ha cambiado, también han cambiado las formas de afrontar al deportista y decirle, usted también puede hacer esto, usted también puede hacer lo de allá. Esa parte es la que más, yo pienso que afecta más eso que los mismos procesos de entrenamiento. Los entrenamientos son intensos y se sabe por escuelas. Por ejemplo, Carol Smith es la entrenadora jefe de Georgia, acaba de ganar el campeonato nacional de la NCAA, pero ella no es ninguna parecida. Donde ha trabajado, ha puesto su gente a competir y a ganar. Empezó en la Universidad de Tennessee, luego viene a la Universidad de la Florida, en la UCF,
y también hizo campeona, se fue a USC, o sea, California, y ganó el campeonato por primera vez, una mujer ganando, y una transacción de mucho dinero se la llevan para Georgia, acaba de ganar el torneo. Entonces, te da la beca y te saca el resultado y trata, porque a mí sí me tocó, que Carol Smith se preocupaba mucho por los deportistas porque yo iba y competía y ella me permitía competir en Orlando. Entonces, tenía un poco más de acompañamiento con respecto a sus deportistas, pero no hay un acompañamiento. Los de nosotros se chocan porque tienen un equipo de medicina deportiva. Un atleta talentoso en Colombia, o al menos en Antioquia, de donde soy, en Medellín, tiene nivel para que le ofrezcan beca completa en los Estados Unidos. Esa persona ya en Medellín tiene cada mes unas evaluaciones fisiológicas, nutricionales, psicológicas, medicina deportiva, suplementos y acompañamiento. Eso no es allá. Entonces, cuando se vienen para acá, eso les pega muy duro porque se les trata muy bien en donde vienen y allá tienen todo, pero tienen que responder bajo mucha presión. Pero lo importante de esto es que esto es la pirámide. Solo el que soporta la máxima presión es el que va a ser el campeón. Y estamos hablando de rendimiento, no estamos hablando de otro tipo de cosas. Y hablar solo de rendimiento, hay mucha parte afectiva y emocional que no se trabaja. Muy bien. Agradecer de verdad cada una de tus respuestas. Creo que era lo que la gente esperaba. Estaba leyendo los comentarios ahí. Tenemos casi 300 personas conectadas. Me quedo con un pequeño resumen de 30 segundos. Cuando hablas de estas dos mujeres jóvenes en el siglo pasado intentando llegar hasta donde soñaban, creo que es algo inspirador, como también lo es el hecho de que tu figura de entrenadora, que es lo que estamos hablando ahora con entrenadores, es el liderazgo y la posición que toma el entrenador, no solo de entrenar atletas, sino de administrar procesos, yo diría más cerca de lo que son los procesos ingenieriles, que de alguna manera van construyendo los factores, ¿cierto? Los factores que determinan el rendimiento, vas tomando control de eso. Y es el perfil que finalmente hoy día domina el mundo de los entrenadores de éxito. Los entrenadores no solo se preocupan de entrenar, sino de las ubicaciones, de la alimentación, de los viajes, de los tiempos, de la recuperación, del calendario. Creo que lo refleja muy bien lo que tú planteas. A medida que es más exigente el nivel, prima ese liderazgo y esa forma de trabajar, como el primer comentario que creo que me queda como un valor enorme. Y segundo, hay preguntas, ahí dicen excelente exposición, hay algunas preguntas que hay que responder y que han ido haciendo las personas y creo que le voy a dar el paso a nuestro anfitrión, que es el que controla el tiempo, a Ramiro, para que pueda interactuar de buena forma en este tema y conducir el tema de las preguntas si es posible. Eso, muchas Gracias, gracias, Juan. Emperatriz, ha Gracias, sido Juan un Luis. honor poder Gracias. conversar contigo. Juan Luis, gracias. Yo quisiera que antes de que se retirara Emperatriz y que pudiera, bajo tu conducción, dictar unas 3 preguntas del chat y las otras las respondemos por escrito. Yo sí quisiera que Emperatriz nos concluyera en la conversación que tuvimos anoche con Raúl Chapado, presidente de la Federación Real Española, en el sentido de ellos muy consolidados en el modelo europeo y nosotros desde Latinoamérica viendo el modelo norteamericano exitoso universitario. ¿Qué le recomienda Emperatriz González a Latinoamérica en un modelo mixto del club deportivo europeo o el sistema americano de fortalecer competencia y competitividad en las universidades de Latinoamérica? Pues nosotros lo hicimos mixto. Mixto significa que teníamos, cuando estábamos en Colombia, la cariñoterapia de medicina deportiva, del apoyo del fisiólogo, el médico, el nutricionista, el psicólogo, y nos fuimos a toda la alta competencia a sufrir todo lo que había que competir, pero sabíamos que eso
era lo que determinaba si vas a ser de alto rendimiento o no, pero nos cuidamos, y esto es la parte más importante, que cuando tenemos un atleta de alto rendimiento en nuestros países es un diamante. Entonces, regresarlo, no dejarlo que se muera en el sistema americano, que no se muera aquí con la carrera de la vida de hacer dinero. Pienso que los modelos europeos y el de España, que están dando unos resultados increíbles, es lo más acertado que se puede hacer, porque ellos tienen la capacidad de competir mucho, también en Europa. Entonces, depende de dónde quieras. Bueno, al fondo de todo esto, yo quisiera que, que sepan que es difícil que un atleta se gradúe en los Estados Unidos de alto rendimiento en las universidades, ahora que el dinero entró de por medio. Esas estadísticas de graduación han bajado mucho. Y cuando yo le digo o ayudo a alguna niña o a algún atleta de Colombia a hacer contactos, siempre estoy pensando en que el negocio es sacar el título universitario con la alta competencia, porque ese es el patrimonio que tenemos en nuestros países si los vamos a poner en este sistema. Si no, las universidades nuestras tienen que competir con becas y con acompañamiento para enamorar a sus atletas de que se pueden quedar en el país y tienen las garantías de ser rendimiento y que se gradúen de las universidades, porque esto suena a 10 años, a 12 años, pero eso pasa. Necesitamos que la gente se eduque para que luego sean las proyecciones de los nuevos trabajos a cualquier nivel. Muchas gracias, Juan Luis. Si lees unas 3 preguntas del chat para que Emperatriz la responda, tienen la bondad para seguir con el segundo panelista, Calixto Sierra. Juan Luis. Sí, escogí 3, hay varias, muchas diría yo, y algunos lo hicieron en diferentes formularios, en uno en el chat propiamente tal y en otro que está habilitado para preguntas y respuestas. Pero escogí, creo que me parece interesante, las preguntas que están referidas de Colombia. Hay mucha gente de Colombia conectada que participa y está muy feliz de ver a Emperatriz. ¿Y qué estrategias deberían hacerse en Colombia para que las universidades apoyen el deporte, que los deportistas de alto rendimiento puedan conseguir dedicarse a esa dualidad de formación profesional y también de buscar su excelencia deportiva, que nos sirva a ¿Quién la todos? hizo? ¿Quién la hizo? Ah, usted quiere saber quién la hizo. La hizo de Jacqueline L. Carvajal. Mira, yo pienso que eso es, necesitamos dirigentes que muy agresivos, que amen el deporte y que sepan comercializar, o sea, sepan vender programas de manera que haya presupuesto que le dé garantías totales al deportista para que se quede y pueda competir. Porque se puedan hacer intercambios con otras universidades, puedo estudiar en la Universidad de Antioquia y venir un mes a competir con las universidades de acá, pero como el sistema del siglo pasado, que el éxito de la detección de talentos en la zona de Urabá fue haber vendido el programa al gremio bananero. Y en Colombia hay varios gremios que las universidades deberían estar enamorando para que tengan procesos para los deportes. El cerrejón, el gremio cafetero, el azucarero, el banano, lógicamente, petróleo. O sea, tenemos un montón de necesitamos unos empresarios universitarios que vendan estos programas para que el deportista, si quiere, se quede. Y lo ideal sería que se quede viniendo a competir 1 o 2 meses al año acá, porque eso se puede. Puedes perfectamente entrenar en Cali, Bogotá, Medellín y te vienes de abril a junio y aquí cada fin de semana te arrancan las marcas. Te las arrancan. Vas a estar compitiendo en un alto nivel y vas a estar produciendo. Entonces, están las 2 opciones. Si quieres un título en la Universidad de Estados Unidos y pagas, te sacan los gases, o si los tenemos allá y los traemos a competir a este sistema porque es abierto. O sea, cuando yo trato de antes ponía un atleta de Colombia en la University of Florida porque era de Colombia y tenía una marca que lo respaldaba, lo aceptaban en la competencia. Algunos entrenadores han estado en mi casa, han traído
sus prospectos, sus talentos y los hemos llevado a esas competencias. Entonces, se puede perfectamente estudiar en tu país y garantizarles muy buenas competencias, pero necesitamos estos empresarios, directores de deportes en nuestras universidades. Muy bien. Una segunda pregunta, le voy a dejar la tercera pregunta a Ramiro, pero yo voy a hacer la segunda ahora. Santiago Posadas Tobal dice, han pasado más de 30 años, ¿cómo consideras que se puede favorecer de manera eficaz un proceso de capacitación de entrenadores de atletismo en Colombia y Latinoamérica? Saludos desde Medellín y un placer escuchar a esta pionera de atletismo colombiano y abrir las puertas a las mujeres entrenadoras y atletas de Colombia. La pregunta está sentada en los entrenadores. Pues yo pienso que había, yo no sé ya eso cómo estaba, yo no estoy muy vinculada con el sistema, pero en mi época había ACEDA y podíamos hacer cursos y Antioquia específicamente donde vivo, donde vivía, en esa época Coldeportes Antioquia, ahora Indeportes Antioquia, ellos traían gente de Rusia, de Alemania, por 3 días, una semana, gente de Cuba que se quedaba un mes, pero ACEDA ofrecía cursos y pienso que se puede adaptar lo que se hacía con la IAF o con la World Athletics de, no, y anoche nos acaban de dar un ejemplo ustedes, pero así de tirarles el sombrero y el tapete, de capacitar a toda esa cantidad de entrenadores. Eso sería soñado, porque Colombia es grande, rica, pero tiene unos pueblitos a donde no se llega, pero si hay un gomoso y un entrenador, por ejemplo, en nuestra costa pacífica hay un talento increíble, pero hay unos pueblitos que no tienen los gomosos o los profesores de educación física o los entrenadores de atletismo, no les es fácil capacitarse. Deberíamos subsidiar esa capacitación y deberíamos, esto lo propuse en el año 87 en Bogotá, en un curso que se llamaba Seminario de Entrenadores para Mujeres y habíamos muy poquitas. Y dijeron que por qué, yo le dije, ¿cómo que por qué? Es que primero nos tienen la puerta bastante cerrada. Bueno, estoy hablando del siglo pasado, ¿no? Afortunadamente esto ha cambiado mucho. Y fuera de eso, ¿por qué no nos patrocinan para que seamos 50-50? 50, y en donde haya que las mujeres estén en la paridad. Esto lo de la paridad hace mucho rato que lo estamos, o sobre todo yo que lo estoy dando y dando, porque cuando llegué a Estados Unidos al siglo XXI, llegué a la liga donde compito y habían 100 hombres y éramos 5 mujeres. Entonces, ¿por qué? Y las capacitaciones, yo porque lograba que la universidad me mandara cada verano, porque las capacitaciones valían $1,500, $2,000, una semana entera en capacitación, muy intensa, y aquí todo cuesta, pues se habla en dólares, cuesta mucho, pero la universidad, y siempre logré separar en el presupuesto que se me daba, separar capacitación, porque ahí estamos, tenemos que capacitarnos y sacar el presupuesto de donde sea, pero Chile logró llegar a todas partes del norte y al sur. Eso era lo que yo pretendía cuando me caminé todo el banano colombiano del Caribe, colegio por colegio, escuela integrada por escuela integrada. Ese es el proceso ideal. Muy bien, muchas gracias. Ramiro. Bueno, Emperatriz, para despedirte de este panel de preguntas del chat, el gran objetivo de este encuentro latinoamericano de entrenadores y del Caribe es el de buscar el crecimiento del entrenador, del profesor deportivo, del entrenador de atletismo. En Latinoamérica eso realmente no se ha dado, salvo excepciones como Emperatriz González y la verdad, contados con los dedos de las manos. Entonces nosotros queremos que ese entrenador llegue, como tú lo dices, a ser competitivo en el alto rendimiento, es decir, que llegue a la medalla olímpica, que sea competitivo como empresario, pero que ascienda en esa área, o sea, competitivo como dirigente del atletismo y también competitivo en los negocios propios del atletismo, que lo vemos mucho desde hace rato en las carreras de calle, donde el empresario incursiona en los diferentes negocios que se da en estos eventos. ¿Tú qué opinas de ese crecimiento
de los entrenadores para que nosotros impulsemos esos pilares tan importantes de mejoramiento de su nivel, digamos, profesional ante la comunidad, su nivel social, teniendo en cuenta que en Latinoamérica cada día el profesor, no solamente el deportivo, sino el atlético, está como un poco disminuido por el establecimiento social de nuestros países. ¿Qué opinas de todo esto? Pues la situación es el reflejo de la situación que vivimos en nuestros países y que vivimos en Colombia. Hay que profesionalizarnos, capacitarnos y que esa capacitación la paguen después, que se le pueda pagar bien a los entrenadores para que se queden haciendo eso y no 2, 3, 4, 5 cosas en lo que llamamos el rebusque. Entonces el gomoso da de su tiempo o se le paga poco, pero tiene que ir a hacer otros 3 o 4 trabajos. Solo a través de la educación y la profesionalización del entrenador, pero yo creo que en Colombia se han dado pasos, que hay estratificaciones de los niveles de los entrenadores que tratan de hacer capacitaciones, pero tiene que ser un sistema que no fluctúe de acuerdo a las bases políticas, que no fluctúe, que estos gobernadores les guste el deporte y se hagan cosas buenas por 3 o 4 años y después todo eso se derrumbe, porque en Medellín, en la Villa Deportiva, en el atletismo, eso pasa. Infortunadamente hay procesos de 3, 4 años que se caen, siendo muy buenos procesos porque políticamente cambió la gente. Entonces, tienen que ser cosas muy estables porque todos estos procesos son inmediatos, mediano y largo plazo. Inmediatos porque hay que empezar a encontrar las soluciones. Mediano porque hay que empezar a capacitarse y profesionalizarse. Y a largo plazo porque hay que sostenerlo o si no, no vamos a tener resultados. Vamos a tener resultados de vez en cuando, pero no lo que queremos, que es presencia cada 4 años en una Olimpiada. Entonces, en resumen, lo que concluye es el entrenador debe profesionalizarse, tomarse la Coca-Cola fría y administrar sus propios gases. Más o menos, sí. Pero pienso que por la situación laboral y económica que vive, hablo de Colombia, hay que empujar. Como dije en el año 87, pero yo, es que ¿por qué no me ayudan? Yo quiero ir a África a un congreso, yo quiero ir a Europa, yo quiero hablar en Canadá, pero yo no tengo recursos, no tengo con qué. Entonces, cuando la World Athletics, en aquella época la IAF empezó, me invitó a Argentina a un curso de alto rendimiento de velocidad, me mandaban los tiquetes, yo dije, así tiene que ser, para que haya paridad y para que nos podamos educar. Yo me gradué de economía, pero voy a cuanto curso acá en Estados Unidos, donde me inviten, lo que sea, porque me gusta saber, porque me gusta poner a correr quién es el que más corre, quién es el que más salta. Y de eso me encontré muchos gomosos allá al interior del Urabá antioqueño, límites con Panamá, límites con el Chocó. Los tenemos, pero los tenemos que ayudar, empujar económicamente y darles su valor para que ellos sigan en su motivación, porque en realidad ellos son los que nos están buscando, ellos son los que tienen el niño por allá, o el que, oye, no, hay una niña que corre más que todas en la segunda empacadora. Bueno, gracias a esa persona que sabe quién corre más en la segunda empacadora, que es un gomoso, a ese lo tenemos que estimular, darles motivaciones y el estímulo económico para que se capaciten, para que se siga creciendo en la goma, en el amor por el atletismo. Muchas gracias a la entrenadora, a la profesora, a la maestra Emperatriz González por su generosidad con los entrenadores latinoamericanos y del Caribe y con CEPALAC. Juan Luis, usted continúa en la presentación de nuestro panelista Calixto Sierra. Muchas gracias, Emperatriz. Con mucho gusto. Y ahora, yo me quedo, puedo ver a él qué hago. Juan Luis, gracias. Muy bien, muchas gracias, Emperatriz. Ha sido muy gratificante escuchar
y los comentarios que han surgido a partir de eso. Creo que se ha cumplido plenamente el objetivo. Y bueno, ahora una persona que conocemos mucho, muy cercano a nosotros, compartimos momentos importantes del atletismo latinoamericano, cuando estábamos en condiciones que éramos presidentes de nuestras federaciones, Ramiro de Colombia, que les habla de Chile, y Calixto, cierto, de su querida Honduras. Eh, Él, sin lugar a dudas, es un líder importante dentro de lo que significa CADICA, que es una agrupación que después nos puede explicar qué es lo que es CADICA, porque estamos conectados con Latinoamérica en general, de norte a sur y de sur a norte. Así es que bienvenido, Calixto Sierra, a esta conferencia de CEPALAC. También, bueno, es parte de los fundadores importantes de CEPALAC, miembro, por lo tanto tiene una doble misión, que es contarnos de CEPALAC y contarnos de lo que nosotros le vamos a preguntar. Adelante, Calixto, puedes presentarte. Juan Luis, mucho gusto, un honor, un placer. Ramiro, un honor verte de nuevo. Y a Emperatriz, que nos ha dado una magistral conferencia explicándonos muy bien cómo se manejan las universidades en Estados Unidos, y es algo de lo que nosotros queremos en CEPALAC también, buscar una manera, a nuestra manera, de mejorar en lo que son el atletismo universitario. Un honor y un gusto estar aquí. Muy buena presentación ayer, la que en el inicio, y los felicito a ambos por llevar esto más allá. Muy bien. No sé si quieres un poco comentarnos de ti, tu trabajo, de tiempo que lleva, un poco en lo personal. Creo que es importante. Bueno, sí, soy presidente de la Federación Hondureña de Atletismo. Llegamos a una federación, lamentablemente, en la Centroamérica, como tú lo dices, en Cadica, son dos mundos muy diferentes, a pesar, es la Latinoamérica en ACAC. Pero el atletismo en Centroamérica es muy amateur. Primero, no hay muchos fondos del Estado hacia las federaciones deportivas de estos países. Carecemos con pocas infraestructuras de pista. Creo que en Centroamérica hoy por hoy hay dos, tres pistas que están certificadas. Eh, y bueno, después los directivos en Centroamérica hacen un papel muy, muy determinante para el atletismo de Centroamérica, porque son los que cargan con, con todo este atletismo, no, sin la ayuda mucho de los gobiernos. Eso pasa casi en toda Latinoamérica, pero en Centroamérica es más cruda la realidad, más fuerte. La mayoría de nuestros atletas tienen que emigrar a otros países con becas deportivas para que puedan competir. Eso amerita, primero fue bueno cuando se empezó a abrir ese campo, porque hay muchos atletas o muchos jóvenes salen a estudiar. Y después, como decía Emperatriz, hay un mundo muy diferente allá, dado que lo principal para ellos son las competencias universitarias y no las nacionales. Bueno, y hablando un poco más sobre mí, pues fui presidente de CADICA por un tiempo. Hicimos las reformas en Centroamérica que se debieron hacer, otras que se están cumpliendo y unas que están por cumplirse, cambiando leyes, cambiando estatutos, cambiando muchos aspectos que limitaban mucho el atletismo centroamericano, y que ahora lo estamos queriendo expandir y queriendo competir más con nuestros hermanos latinoamericanos para ampliarlo más. Eh, ¿Qué temas te puedo decir? Bueno, que he estado contigo, Juan Luis, en muchos eventos, he estado con Ramiro, hablando mucho del atletismo latinoamericano. La verdad que ustedes me han inspirado, ustedes han sido esos ejemplos a seguir, donde le han dado vida, alma y corazón al atletismo. De parte de ustedes personalmente, ustedes aman tanto el deporte, aman tanto el atletismo, que sus conversaciones han sido muy beneficiosas para nosotros, para todo el atletismo centroamericano, porque cada vez que ustedes nos juntábamos, hablábamos, los escuchábamos, mirábamos sus ejemplos a seguir, o qué podíamos hacer en Centroamérica con el atletismo, y muchas de esas cosas pues se han implantado en Centroamérica hoy por hoy. Muchas gracias, Calixto, por la introducción. Creo que es muy importante porque ahora vamos a entrar a las preguntas, que
de alguna manera creemos que son fundamentales desde las conversaciones que hemos tenido, y uno sería, ¿cuáles son los principales problemas que enfrenta el atletismo latinoamericano mirado desde tu perspectiva en el desarrollo deportivo, organizacional? Ya existe una introducción, pero cuando nosotros hicimos análisis estadístico en la universidad de los 10 factores que inciden en el resultado deportivo del atletismo, aparece como el más importante la cultura deportiva, es decir, el gobierno, la gobernanza, todo ese sistema. Y en segundo lugar aparece el conocimiento de los entrenadores. Y el tercero, la detección de talento. Fue enfocado en esas tres áreas. ¿Qué nos puedes comentar en la gobernanza, en los entrenadores y en los talentos? Bueno, mira, en cuanto a la gobernanza, la límite que hemos tenido han sido varios. Eh, Nosotros tenemos un sistema de atletismo muy amateur, como ya te lo dije antes, donde no hay una verdadera impulso para que los atletas se desarrollen en cuanto a tener más competencias, más incompetencia entre clubes, entre regionales. eh, y si ves, lamentablemente en muchos países, pues los atletas entrenan para una, dos, tres competencias al año, porque se ha perdido eso. El atletismo escolar en nuestros países ha sido muy limitado y el atletismo universitario al final, pues es casi nulo. Hay competencias universitarias, sí las hay, pero son casi nulas y nuestros atletas, nuestros jóvenes se convierten en un cementerio en nuestras universidades de muchos de nuestros mejores atletas. Entonces, tenemos que revisar y ver que, cómo cambiar ese modelo, cómo cambiar ese modelo de competencia, cómo cambiar ese modelo que no atrae a la empresa privada, que no atrae a los gobiernos a querer invertir más en este atletismo que hoy tenemos. Y desde la parte de profesionalismo de nuestros entrenadores, pues lamentablemente eh, estamos muy escasos en cuanto a cursos más relevantes, a cursos que sean más nuestros, porque nos han dado cursos en World Athletic, pero los cursos la mayoría son con un sistema europeo que poco se practica en nuestros países latinoamericanos. Y si tú ves, Estados Unidos tiene sus propios profesionales y crean sus propias escuelas. Europa hace sus propias escuelas y nosotros queremos imitar al europeo, pero realmente nosotros deberíamos de tener nuestras propias escuelas y nuestros propios mecanismos o métodos de enseñanza hacia nuestros entrenadores, hacia nuestros profesores de educación física, desde ahí. Y en la búsqueda de talento, fíjate que por lo menos Latinoamérica, yo considero que es una de en eso no tenemos falla, porque tenemos una cantidad impresionante de talentos, pero tenemos ese diamante en bruto que no lo hemos podido pulir. Pero eh, de Latinoamérica salen muchísimos campeones, muchas personas talentosas, pero lamentablemente cuando llegan a una edad de universidad se quedan ahí estancadas. Son pocos los que logran pasar ese umbral. Bien, muchas gracias. Creo que respondiste muy bien desde la lógica que nos interesa. Eh, y también creo que hay algo que es interesante, las competencias desde Honduras, cómo las competencias internas y externas, con quién compiten, a quién tienen cerca el nivel de competencia, y también qué injerencia tienen esas competencias, clubes, universidades, cómo se agrupan los deportistas o los clubes, cómo están conformados. En Centroamérica se conforman por clubes de atletismo. Son los clubes los que le dan vida al atletismo, son los clubes los que compiten entre sí. Hace unos años, pues solo se competían dos campeonatos nacionales al año y después se formaban las selecciones nacionales que competían en los campeonatos centroamericanos, Copa Centroamericana, etcétera, o campeonatos iberoamericanos que cada vez iban más afuera, eran más reducidas las selecciones. En los últimos 2 años, pues lo que hicimos fue, 3 años, perdón, fue hacer ligas de atletismo, las ligas que competían clubes más seguido, una o dos veces al mes, ganaban puntos. Y ese fue un sistema que lo utilizamos, logramos tener más atletas, logramos tener más competencia, mejores marcas y,
y era una liga que al final se formaron dos ligas por cuestión regionales en Honduras y nos ha dado muchos resultados, muy buenos resultados, porque tenemos mejores marcas, actualizamos más marcas, el atleta compite más seguido. Lamentablemente este año pues se tuvo que detener porque los patrocinadores que teníamos ya no los tenemos. Esperamos en 2026 ya volver con un nuevo patrocinador y tener esa liga. Pero la liga sí nos dieron la importancia de cómo podíamos mejorar para tener mejores competencias y tener más atletas compitiendo y más y mejorar sus marcas. Entonces, antes el atleta, como te decía, en nuestros países compite 2, 3 veces al año en un evento grande. Ahora podía competir casi 12 veces al año en competencias para poder lograr marcas que le ayuden a integrar selecciones nacionales o competir internacionalmente. Muy bien. Una pregunta más. ¿Cómo ves tú que las universidades podrían ayudar a alcanzar los objetivos que se proponen las federaciones? O de alguna manera, ¿cómo pueden, más allá de las becas, los ingresos, podrían incorporarse a trabajar ya en la red, digamos, que necesita el atletismo para poder desarrollarse? Las universidades son una clave pilares en este desarrollo del atletismo latinoamericano. Deben de ser la pieza clave que nosotros tenemos que tener. Desde CEPALAC, pues se ha manejado todo esto y se ha dicho que las universidades deberían tener unos campeonatos más fuertes, mucho poderosos, campeonatos interfacultades, para que logren llegar a campeonatos universitarios, ligas universitarias y las universidades le pueden dar al atleta sus becas deportivas y eso es un estímulo para todo atleta a nivel latinoamericano, poder llegar y estudiar en una universidad, tener su propia beca, poder competir por su país. Entonces, porque le estás asegurando el estudio y le estás asegurando un futuro a ese atleta, a esa persona. Las universidades tienen que empezar a entender que el deporte no es ya un juego, no es un amateurismo, sino que el deporte es algo que está muy arraigado y que está muy ligado al buen ciudadano en la sociedad en que vivimos. Los deportistas son personas de bien, son personas que en el futuro lideran, son personas que le dan un plus a esta sociedad. Entonces, en eso tienen que marcarse también las universidades para poder entender que hoy por hoy el deporte es profesional y como tal debe de dar lucrar mucho a las universidades, lucrar mucho a las ciudades y a los países que lo miran como, como, como algo importante en nuestra sociedad. Muy bien, muchas gracias, Calixto. Creo que las preguntas que te hemos realizado y tus comentarios de alguna manera nos ponen en condición de que Ramiro pueda hacer alguna consulta, alguna pregunta, o yo pueda también interactuar con las preguntas que tiene la gente. La gran reflexión de la intervención de el profesor y presidente de la Federación Hondureña de Atletismo es que tenemos que en este gran encuentro latinoamericano del Caribe de entrenadores visionar hacia las universidades. Es responsabilidad nuestra como dirigentes de un centro de pensamiento deportivo y líderes en nuestros países, es persuadir, convencer, conducir, liderar, gestionar con las universidades que, como lo decía intuitivamente el profesor Calisto, el deporte, empezando por el deporte base, el atletismo sea un negocio para los entrenadores, para los profesores, para la universidad, a través de la industria, del comercio, volver en Latinoamérica a enlazar la economía productiva como bien lo hizo hace 35, 40 años Emperatriz González, que lo dijo aquí, iba de pueblo en pueblo, de bananero en bananero, cogió la industria, el gremio,
y logró desarrollar Emperatriz le debe ese discurso, ese libro al atletismo latinoamericano y es el milagro del Urabá caribeño, porque eso es Caribe, eso está quizás uno desde Apartadó y de estos municipios al frente tiene a Panamá en lancha y por eso tiene los problemas que tiene desde el punto de vista del narcotráfico, porque está muy cerca de Panamá y por supuesto todo el mundo está visualizando la costa mexicana y la costa, la costa americana. Entonces, el atletismo, el deporte es un negocio, es la reflexión. Juan Luis, me parece que si hay algunas preguntas en el chat, si las puedes conducir, por favor. Juan Luis, el micrófono, Juan Luis, disculpe. Gracias, Cristo. Perdón. Sí, una primera pregunta es cómo... dame un segundito, voy a entrar aquí. Sí, bueno, hay una persona que dice que hay diferencia entre lo que se planteó en el atletismo de Estados Unidos y lo que plantea Calixto, y que también habla de su país, ¿cierto? Que está lejano a esto. ¿Cuál sería una posibilidad de de acercarse, si no bien al modelo norteamericano, pero acercarse a tener ciertos estándares? ¿Qué es cuál sería la respuesta? Ligas universitarias, las ligas universitarias de atletismo, empezando también por las ligas escolares. Tenemos que volver ahí dar ligas y campeonatos y competencias más seguidos dentro de nuestros calendarios escolares y también hacer que las universidades empiecen a tener el deporte más competitivo, más profesional, y sacarlo adelante. Y como dijo Ramiro, tenemos que entenderles y hacerles ver que el deporte hoy es un negocio y es un negocio rentable para todos, para los atletas, para los entrenadores, para las universidades, para las ciudades porque mira, el deporte está considerado entre los 5 rubros que más dinero mueven en el mundo. ¿Y por qué no lo hacemos en Latinoamérica? En Latinoamérica solo el fútbol está moviendo el dinero. Y en algunos países el básquetbol, el voleibol, pero el atletismo no está moviendo como debe mover el dinero en nuestros países latinoamericanos. Por eso para mí las universidades son pilares y debemos de enfocarnos en que las ligas universitarias deban primero de existir ya y de crecer más. Bien. eh, Dice, ¿cuánto podremos tener capacitación en Honduras? ¿Y qué solución o propuesta para pacificar la formación de entrenadores? Las capacitaciones van a empezar en septiembre, la verdad, dentro de poco. Eh, Todas vienen, ahorita estamos desarrollando un programa con World Athletic que ellos nos están enfocando y nos están ayudando a dar un enfoque, pero como te lo dije, el programa también queremos y explicamos a World Athletic que lo que necesitamos es eh, un sistema que sea más adaptable a nosotros, a nuestros entrenadores, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y no un programa muy europeo. Entonces ellos nos están ayudando también con eso. También hemos tenido capacitaciones de la escuela en Chile. Ustedes nos ayudaron mucho en los en años pasados. Eh, entonces las capacitaciones sí se han estado dando, pero eh, son por regiones, son por departamentos también en nuestro país. Así que ahí está. Muchas Septiembre es eso. gracias, Ramiro. Bueno, ha sido muy fructífero y muy productiva este diálogo con el profesor Calixto Sierra, a quien le agradecemos habernos dado esa experiencia tan importante del modelo centroamericano que ellos lideran desde Honduras, irradiando desde allí toda la cercanía con el Caribe, las islas muy integradas en acá con Estados Unidos, México y Canadá, donde tienen esa competitividad tan importante para el crecimiento del atletismo.
Yo, antes de precisar en estos 4 minutos finales la programación de mañana y la importancia de mañana, quisiera precisar y desarrollar un poco la expresión de Emperatriz González y la de Calixto Sierra. La primera, que lo dijo en una sola palabra, profesionalización. Hace prácticamente 54 años se iniciaron las capacitaciones en Colombia deportiva con la Escuela Nacional del Deporte y eso terminó siendo una universidad hace 33 años. Entonces, ese modelo permitió crecer, que las otras universidades tuvieran esa posibilidad de empezar a desarrollar la profesionalización de las diferentes disciplinas deportivas. Y es lo que pretende CEPALAC. CEPALAC proyecta con 2 polos de desarrollo. Uno, aquí en Cali, con la Escuela Nacional del Deporte, que es copatrocinadora de este encuentro, como apareció en los logos ayer y hoy de la entrada, donde hay 4 conferencistas de esta universidad, institución universitaria, y desde la Universidad de los Lagos en el sur de Chile, donde vamos a buscar conjuntamente a crecer en magíster en atletismo, en doctorado en atletismo, en un escenario de unos 7, 8 años, pero el magíster tiene que estar creado en estos 3 años después de que avancemos con estas capacitaciones, como arrancó la Escuela Nacional del Deporte hace 54 años con las capacitaciones derivadas de lo que hubo de educación deportiva de los Juegos Panamericanos Cali 1971. Entonces, retomar ese tema de la profesionalización bajo esos aspectos y lo que ella misma decía, pero no de la manera tan amplia como nosotros sí lo queremos. Es centro de alto rendimiento, que cada universidad a través de la ciencia y la tecnología deportiva logremos montar bajo estos 2 polos de desarrollo con Juan Luis en, en Ecuador, con Manuel Bravo, que lo vamos a tener aquí, profesional y doctor, hombre olímpico del Comité Olímpico Ecuatoriano, nos va a desarrollar desde la Universidad de Cuenca todo ese modelo y también vamos a tener ese input, ese impulso de este modelo que queremos atender en CEPALAC para ustedes, profesores y entrenadores, y desde Cali lograr arrancar con las universidades tengan sus laboratorios, su pista, que pueda dar uso. No hemos podido con el alcalde de Cali, pero pronto lo tendremos para que permita esa integración de la Universidad del Deporte de la ciudad con las 3 pistas que tenemos contiguas muy cercanas a esta institución universitaria. Eso en el primer aspecto. Y en el segundo aspecto, indudablemente tiene que ver con lo que decía Calixto Sierra. Universidad visto en una integración de la formación, el deporte. Ya escuchamos hoy a Emperatriz y ayer a Raúl Chapado, profesor universitario, presidente de la Federación Real Española, vicepresidente de World Athletics, donde él nos da todo el modelo español. Ya se lo enviamos el PDF y el video a todo el mundo. Y ya logramos ver 2 y 3 veces esa conferencia, como lo haremos con la clase magistral de Emperatriz González y por supuesto de Calixto, al desarrollar o el modelo europeo o el modelo americano universitario. Obviamente, Latinoamérica, señores profesores, señores entrenadores, con ustedes vamos a tomar esa gran conclusión, porque esto no va a terminar en el 29 de agosto, en los 15 días, como dice, las 15 vueltas que dice el profesor Juan Luis Carter. A partir de allí es el punto de arrancada para que en una página web propia nosotros tengamos
integración permanente, podamos desarrollarnos durante una semana administrativa y organizacionalmente para llegar al Mundial de Tokio 2025, que donde vamos a tener el alto rendimiento que también decía Emperatriz en su furor, evaluado todos los días en los diferentes eventos, en las diferentes pruebas. Entonces, en conclusión, ese modelo universitario, Calisto, tenemos nosotros que definirlo con los entrenadores, con los profesores conjuntamente en la semana posterior a estas clases en una integración obsesiva, compulsiva que vamos a lograr. Entonces, antes de dar la invitación para el día de mañana, en este minuto final, Juan Luis, usted tenga la bondad de cerrar la parte de la moderación de la jornada exitosa del día de hoy. Gracias, Ramiro. Creo que ha sido una hermosa jornada. Cuando planeábamos con este tema con Cepalac y de alguna manera cómo podíamos hacerlo, creo que no tomamos la dimensión de lo que esto podría alcanzar, pero hoy día ya, después del primer día y de este segundo día y de escuchar, de ver cómo de alguna manera a todos nos mueve lo mismo, que es la pasión por algo tan sencillo y básico como es correr, saltar y lanzar, pero que por ser tan sencillo quizás está y vive más adentro de nosotros. Yo leo ahí las preguntas del chat, los comentarios y sin duda que la riqueza que hay ahí de las propuestas, de las visiones, de las miradas, de las consultas, es un documento que nosotros también vamos a plasmar porque está todo grabado y por lo tanto ese documento tiene la riqueza del diálogo sencillo, la consulta, pero que tiene el valor enorme. Si logramos construir desde ahí, sostener esta red y avanzar, sin duda que va a haber un cambio en lo que nosotros hablamos y nos dimos cuenta como una mujer o dos mujeres en Colombia de alguna manera quisieron cambiar la historia y lograron una medalla y lograron abrir puertas en Estados Unidos y lograron como mujeres insertarse en un mundo que todavía no les abre las puertas. Entonces, si dos mujeres pudieron, y ¿por qué no podemos 1.200, 1.300 hombres y mujeres lograr algo importante? Aquí había unas consultas como ¿cuál es el modelo de Latinoamérica que se parece más al de Estados Unidos? El Istmo, creo que se refieren a Cadica, tiene 7 países que suman más población que España y podría ser una liga, pero esas son ideas que de repente parece que están en el aire, pero hay que aterrizarlas, hay que ponerlas y somos un centro de pensamiento, como decía ayer, y vamos a avanzar a ser un centro de conocimiento y del conocimiento a la acción para llevar esto a una realidad. Y Ramiro habló de de una expectativa de 8 años para tener un posgrado, un doctorado, y ¿por qué no? Hemos conversado en voleibol, en varios deportes, ya hay máster que son profesionalizantes y que buscan también mejorar la profesión, pero también el conocimiento en general. Creemos en el conocimiento, por eso somos un centro de pensamiento, creemos en los sueños, en las ideas, pero también en hombres trabajando, mujeres trabajando en conjunto con un propósito y un ideal que es mejorar el atletismo latinoamericano. Gracias. 50 segundos finales para darle cumplimiento total a nuestro calendario. Lo primero que lo dijo, en otras palabras, el profesor Carter, ninguna expresión del chat escrita será descartada, todas serán respondidas. ¿Y cómo? Vamos a tener un libro que le entregaremos en Tokio a World Athletics, a su presidente Sebastián Coe y a sus directivas, con todas las conferencias que aquí se han dado transcritas, óigase bien, con todos los aportes que se han hecho, con las respuestas en el chat y todas las intervenciones que tengamos. Segundo, mañana tendremos nada menos ni nada más a uno de los mejores atletas de la historia de América, Jefferson Pérez, óigase bien, 6 veces olímpico, medalla de oro en Atlanta, medalla de plata en Pekín, en ese lapso entre 1996 y 2008, tuvo 3 campeonatos mundiales y otras medallas, y
había arrancado en 1992 como campeón junior, es decir, 16 años en el primer nivel global mundial. Él nos dictará esa conferencia de cómo se logra el gran resultado bajo el esfuerzo, la dedicación, la disciplina. Nos definirá si el deportista nace o se hace. Hoy nos lo dijo claramente Emperatriz, se hace, se construye y mañana nos lo terminará de estructurar el profesor Jefferson Pérez y estará también con nosotros en el día de mañana el profesor Marcos Melasi del Ecuador viendo el deporte, miembro del Comité Olímpico Uruguayo, viendo el deporte como un negocio. Muchas gracias a España. Le entregaremos este video en YouTube completo esta misma noche y ellos lo verán, ya van siendo la 1:30 de la mañana, lo verán cuando se levanten. A los que fallen, como han sido muchos, hoy fueron 52 personas que no pudieron estar, les enviamos los 3 documentos de ayer, el video de Raúl Chapado, la presentación de Raúl Chapado y el video de la jornada número 1. Muchas gracias a Juan Luis Carter, reiteramos la gratitud a la profesora Emperatriz y al profesor Calisto. Buenas noches a todos, gratitud a todos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Romero.